Es bien interesante porque para cuando comenzó el año 2020, yo comencé a hablar de Hebreos capítulo 12 y comencé una serie bien interesante de los testigos, de aquellos hombres y mujeres que en el capítulo 11 nos habla, y vimos los hombres los nombres de las personas, de los Moisés, de los Gedeón, vimos cada nombre de Abraham, y también vimos un grupo de gente que, aunque sus nombres no aparecen, nos dimos cuenta y aprendemos que vinieron situaciones en la vida de ellos para estorbar la fe, y eso no pudo detenerlo. Por eso vemos allá en el verso ya quizás 20 y algo, 20, 23, donde esposas recibieron a sus esposos por medio de la resurrección. Otros, habiendo tratado del mismo gobierno, la misma persecución, robarle el Cristo que estaba en ellos, eso no estorbó la fe de ellos. Ahora, Pablo le escribe a su hijo Timoteo, y esto es una escritura que todos conocemos, en el capítulo 6, verso 12. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y dice: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Y mira qué interesante, por lo que le va a decir ahora me llama la atención. Haz tuya la vida eterna. En otras palabras, no permitas que pensamientos, dudas, imaginaciones, nada ni nadie te robe la vida eterna. Pero tienes que pelear la buena batalla de la fe. Y dice: a la que fuiste llamado. Todos nosotros fuimos llamados a pelear la batalla, o la buena, no la batalla, la buena batalla de la fe. Hay gente que están peleando siempre con los demonios y arrancando aquí, tirando por allá. Pero es la fe que está en nosotros lo más importante en la vida. Esa es la fe que cuando viene un río, cuando viene un viento, si estamos arraigados de ella, amado, vamos a prevalecer. Esa es la fe que se habla ya en el libro de Efesios, en la armadura de Dios, que habiendo acabado todo, está firme ¿en qué? En la fe, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe. Wow, qué lenguaje tan lindo. Pablo dice: pelea la buena batalla, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado. Diga conmigo en esta mañana: fui llamado. Diga: fui llamado a pelear la buena batalla de la fe. Ese es el llamado nuestro, por la cual hiciste aquella admirable declaración. Cuando tú declaraste que Cristo era el centro de tu vida, cuando tú declaraste que Cristo era el centro de tu familia, fue una declaración admirable de fe delante de muchos testigos. Ahora quiero particularmente que notemos la primera cláusula de este verso, que es: pelea la buena batalla de la fe, o la única batalla que nosotros los creyentes estamos llamados a pelear. ¿Por qué? Porque Cristo derrotó al diablo en la cruz y resucitó victorioso al tercer día, llevando la cautividad cautiva. Entonces es importante, porque se escuchan muchos creyentes a veces hablar de: voy a pelear con el diablo, voy a pelear con mi jefe, voy a pelear por esto y por lo otro, y no sé por qué quieren hacer esto, porque ya Cristo los derrotó. Entonces la pregunta es: ¿qué pelea o qué batalla tú estás peleando? Porque si Cristo lo hizo, ahora yo lo tengo que creer y saber que en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que venció, Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra dice que en la cruz lo hizo, resucitó victorioso al tercer día y llevó la cautividad. Ahora, nosotros no podíamos hacerlo con nuestras propias fuerzas. El problema es que muchas personas tratan ellos continuamente: si yo hago esto, y si yo ayuno, y si yo oro, eso tiene su lugar y tiene su propósito. Pero tú no vas a comprar a Dios, escucha bien, con un día de hambre. No, Señor. No, hay una batalla de la fe a la cual nosotros fuimos llamados, y nosotros, gracias a esa fe, dijimos ahorita que hicimos una declaración de fe para que Cristo entrara en nuestro corazón. Tú que me estás viendo, si tú nunca has hecho una confesión admirable, una declaración delante de muchos testigos, lo puedes hacer ahí. Escríbelo, digo: recibo a Cristo como mi Salvador. Ahora, recordemos que las almas de nuestras milicias no son naturales, no son carnales, pero sí son poderosas en Dios. También he escuchado a muchos creyentes decir: voy a luchar contra el pecado. Mire, hermano, voy a luchar, me voy a parar y voy a hacerle guerra al pecado. Bueno, puedo decirte que yo no. Yo voy a seguir confiando y enseñando
¿cuál es la cura del pecado? No tiene sentido pelear con el pecado cuando hay una cura para esto y la cura se llama Jesucristo. ¿Cómo tú puedes pelear con el pecado cuando Cristo no es el centro de tu vida? Cuando el Señor no te señorea. Mira lo que el libro de Isaías capítulo 53 verso 5 dice: por él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz. Wow, qué promesa poderosa. Y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Voy a leer ese verso nuevamente para, como dicen en el to settle this. Isaías 53. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados. Eso se llama justicia, justificación. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Tú no tienes paz porque has dejado que la duda, palabra, gente, las noticias estorbe tu fe. Hermano, escucha esto. Qué mucho las noticias estorban la fe de un pueblo. Qué mucho los comentarios que no tienen nada que ver con lo que la palabra dice estorban la fe de una persona. Qué mucho palabras, amado, hirientes, de críticas ociosas que salen de la boca a veces del ser querido tuyo estorban tu fe. Entonces es interesante porque quiero repetir que la única batalla que hemos sido llamados a pelear es la buena batalla de la fe. Repito, traspasado por tus rebeliones, aplastado por tus pecados, y aquí tú estás peleando contra tus pecados, golpeado para que nosotros recibiéramos paz y azotado para ser sanados. Por su llaga fuimos nosotros sanados. Ahora la Biblia dice que cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Romanos capítulo 12 verso 3. Sin embargo, cuando conversamos con creyentes, podemos notar en sus palabras cierta escasez de fe. Quiero repetir eso porque yo he estado escuchando personas y he estado a veces viendo lo que postean y vemos que hay escasez a la fe. Que vemos una escasez verdaderamente de una seguridad. Que vemos una escasez de una confianza. Y la verdad es que ellos tienen una medida de fe. El problema que no han desarrollado o han fracasado en manifestar aquello que está en ellos. Nosotros siempre queremos que se nos den lo que ya tenemos. Voy a repetir eso. El pueblo de Dios siempre está reclamando y pidiendo. Mire, yo no reclamo nada. Mi padre ya me dio todo lo que yo tenía que hacer. Ahora falta que yo entienda que yo no puedo permitir que ni el COVID, ni situación, ni bancarrota, ni enfermedad, ni crisis. Que mucho la gente habla de la crisis y que poco hablan de la fe que tienen del Cristo en ellos. Me estorbe la fe. Entonces, la falta de fe no es el problema. El problema con la gente no es la falta de fe. Escucha bien. Los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Wow, qué tronco de oración. Wow, qué tremendo. Y Jesús le dio una contestación simple y llana: si tuvieran fe como un granado de mostaza. Ellos querían que Jesús le diera, los empoderara, o que Jesús hiciera por ellos lo que le tocaba a ellos hacer. Y él dijo: el problema de ustedes es que no tratan la fe como una semilla. Ahora es interesante porque si el creyente no desarrolla esa medida de fe, será débil. ¿Qué tú escuchas? ¿Qué tú estás haciendo todo el día? Por ejemplo, ahora mismito, tú tienes que tomar esta enseñanza y apuntar estos versos y volverla y repetir y volver a declarar. Tienes que seguir estudiando y estudiando, o tienes que seguir escuchando y escuchando, porque fe viene por el oír. Lo dice, así que pues la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Ahí está Romanos capítulo 10 verso 17, míralo ahí. Así que la fe viene por oír. Entonces, cuando se ministra o se enseña, porque también estoy consciente que hay mucha gente escuchando sin aprender, porque hay mucha gente que lo que hacen es gritar y hablan sin enseñar. La palabra tiene que estar, o la enseñanza tiene que estar ligada, amarrada, la oración con la palabra de Dios. Eso es lo que produce fe, porque con esa palabra, dice el libro de Hebreos capítulo 11, verso 2, el mundo fue marcado, fue colocado. My goodness. Entonces,
La fe viene por escuchar lo que se dice del mensaje de Cristo. Por eso trato y hago el gran esfuerzo de siempre conectar la palabra de Cristo con lo que estamos hablando. Escucha bien. Si tu fe no está creciendo, entonces tu entendimiento de la palabra tampoco está creciendo. Vamos a repetir eso. La iglesia del siglo XXI tiene un grande problema. Porque estamos tan metidos en la tecnología que sabemos más de tecnología que de la palabra. Mira esto. Si tu fe no está creciendo, tu entendimiento en la palabra tampoco está creciendo. Si tú no sacas el tiempo para ver lo que le gusta a tu esposo o a tu esposa, qué es lo que lo ofende o qué es lo que aprieta los botones incorrectos, si tú no sacas el tiempo para ver que él o ella no son igual que tú, entonces el entendimiento de esa pareja no va a crecer. Siempre se van a estar señalando o acusando, se van a tratar como niños. Los niños siempre cuando están jugando y se quitan un juguete pelean. Y me temo que hay muchos matrimonios que me están viendo que a veces el esposo piensa que es el papá de la esposa o la esposa piensa que es la mamá del esposo. Pero ese es otro tema. ¿Cuál es el principio? Escucha bien, no puedes aumentar tu fe de ninguna otra forma que no sea por el oír la palabra de Dios. There's no other way. Pastor Candelario, yo también tengo fe. Es que no hay forma, escucha bien, no hay forma de aumentar tu fe, de madurar tu fe, de desarrollar tu fe de ninguna otra forma que no sea por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y he escuchado también a otros decir, estoy orando para que Dios me dé fe. Por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes una medida de fe. El problema es que no pones atención a la palabra. Puedo decirle con todo respeto a estas personas que están orando para que Dios le aumente la fe, you wasting your time. No se enoje conmigo, no se ofenda, porque fe ahora mismo está viniendo a ti por lo que estás escuchando. Pero nosotros siempre queremos, y está en la naturaleza almática. Si tú notas, yo quiero que me den esto, yo tengo derecho a aquello, yo tengo derecho a lo otro. Se supone que el gobierno me dé lo otro, se supone que aquel me dé aquello, se supone que me traigan esto. Ese es el problema, que nosotros hemos creado una generación de gente que están acostumbrados a que le den, pero no saben dar. Yo creo que muchos seguidores alrededor del mundo no han creído en la fe porque no se alimentan, con la palabra de Dios. No se alimentan, escuchan más a Bad Bunny que a la palabra de Dios. Y después tú los ves ahí, estoy siguiendo. No, hermano, te vas a dañar el corazón. Lo que entra por tus ojos son las ventanas. No sé por qué dije eso, pero lo dije porque algunos de los que me están escuchando están haciendo eso y por eso nunca progresan. Bueno, ¿cuál es el principio? Hay creyentes escuchando sin aprender porque hay ministros hablando sin enseñar. Y estamos en un tiempo que a través de estas transmisiones la gente le está poniendo atención. Yo he escuchado a muchas personas, nunca había puesto tanta atención a una enseñanza del evangelio como ahora, porque estás en tu casa, estás enfocado en tu casa y gloria a Dios que si lo estás viendo con tu teléfono no tienes otra forma de estar enviando mensajes, pero si estás en la televisión me imagino, bueno, ese es otro tema. Ahora escucha bien, la fe crece con el entendimiento de su palabra. La fe crece con el entendimiento de su palabra. Israel oyó de Dios, pero escucha bien, Moisés conocía de Dios. Si tu fe no está creciendo, dije y repito que el entendimiento de tu palabra o de su palabra no está creciendo. Ahora es vital y de suma importancia que nos alimentemos con la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, pastor, ¿qué es la batalla de la fe? ¿De qué estamos hablando en esta preciosa mañana? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, significa que van a haber enemigos, obstáculos, situaciones que van a tratar de impedir que tu fe se desarrolle. Y yo puedo comparar a esto, y creo que lo dije el viernes cuando hacía el FaceTime, a lo que está pasando en la Interestatal 4 aquí,
que para ir al este todos los carriles se cerraron excepto uno. Y esa es la vía principal de nuestra ciudad. Esa es la vía, esa es la horta de nuestra ciudad. ¿Qué sucede? Mientras se van cerrando y solamente queda un carril, se crea una cantidad de tráfico porque hay 3 carriles estorbados, cerrados, y solamente dejaron un solo carril. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora si tú vas a tomar esa vía mañana, que es un día regular de trabajo, tienes que entender, escucha bien, que eso va a estorbar la hora tuya de llegar. Vas a tener que salir más temprano. Así nos pasa con la fe. Se dice, bueno, pues salga por la 417 o toma la 429. Nos dan vías alternas. Y a veces en la vida, amado, hay personas que se quedan hablando del estorbo, mirando el estorbo, acariciando el estorbo, mirando el problema, hablando de la crisis. A veces tienes que tomar una ruta alterna, pero tienes que regresar a la fe de Cristo que está en ti. Entonces, yo creo que es importante que entendamos entonces que donde hay estorbo y hay obstáculos va a haber lucha, va a haber una batalla. Vamos a ver unos cuantos de esos obstáculos de la fe. Número 1, desconocer lo que es ser una nueva criatura en Cristo. Wow, eso es fácil, yo soy nueva criatura en Cristo. No, ¿verdad? La gente, yo escucho que dicen eso. Pero muchos desconocen qué significa eso. Yo puedo tener una consola como la que hay aquí y decir, wow, tengo una consola de 500 canales, esto y lo otro, aquello y lo otro. Pero yo desconozco. Hay unos que dicen, no, yo sé bregar con eso. Porque aprendieron un poquito, ya piensan que son máster. Y ese es un problema de nosotros. Que cuando tú le dices a una persona, mira, debes hacer esto, te dicen, sí, yo sé. Sí, yo sé. Usted conoce eso, ¿verdad? Cuando el Señor quiere hacer algo contigo, sí, yo sé, pastor, que tengo que pelear la buena batalla de la fe. Pero no lo haces. Escucha bien. La falta de conocimiento en lo que la palabra dice sobre tus derechos redentivos en Cristo te pueden mantener en un estado de incredulidad. Wow, eso es poderoso. Porque yo dije ahorita que uno de los obstáculos es conocer quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Sin embargo, falta de conocimiento en lo que la Biblia, la palabra dice sobre esos derechos redentivos en Cristo, te van a mantener siempre en un estado de incredulidad. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:17 de la versión amplificada. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es decir, injertado, unido a Él, por la fe en Él como Salvador. ¿Notaste eso? El ingrediente es la fe. No, porque mis papás venían a la iglesia y yo vengo a la iglesia. No, eso no, en el reino no funciona así. Eres tú personalmente. Es como hay esposas que quieren que los esposos cambien o viceversa. Esposos quieren que las esposas cambien o padres quieren que los hijos cambien o hijos quieren que los padres cambien, pero ellos no están, escucha bien, injertados, unidos en la fe a Cristo como sanador y salvador. Él es una nueva criatura. Habla de renacer. Habla de renovación por el Espíritu Santo. En otras palabras, es una activación. Tu Espíritu Santo es activado. Las cosas viejas, está hablando de la condición moral, espiritual previa, ha desaparecido. He aquí ha llegado cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el despertar espiritual trae una nueva vida. Y la mayoría de los creyentes en Cristo, amados, son ignorantes de estas cosas. Y eso estorba la fe. ¿Quién tú eres? Cristiano, no, somos hijos, herederos con Dios y coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuál es el principio de esto, Pastor Candelario? Ahí está. Fracasar en entender lo que es ser una nueva criatura en Cristo estorba nuestra vida de fe. Esto es tan fácil de explicar en el sentido, usted sabe cuántos matrimonios llevan años casados y él no la conoce a ella y ella no la conoce a él. Todo es manipulación. Una de las cosas que más me da tristeza a mí cuando un esposo manipula a su esposa o viceversa. Cuando todo es basado en lo que yo quiero, no en lo que nosotros queremos. Y
debemos hacer. Ese es el desastre más grande en una relación de matrimonio. ¿Por qué? Porque eso no va con la palabra de Dios. Y puedo hablar aquí todo el día sobre relaciones de matrimonio. Puedo declarar Efesios 5:33 que habla de amor y respeto, y lo demás va a ser historia. Y aún así muchos van a decir, bueno, es que yo soy así porque en casa yo soy el que mando. Tú no mandas nada, Cristo es el que manda en tu casa. A su nombre, gloria. Hermanos, digan amén, amén. Ok, eso es. El nuevo nacimiento cambió una relación que nosotros teníamos con Dios. Cuando yo me casé, mi relación con mi esposa tuvo que cambiar. Ya no era un noviazgo, ahora había seriedad. Ahora yo tenía que asumir una responsabilidad de ser proveedor. O sea, ya yo no puedo vivir mi vida de soltería. Ya no puedo decirle, mami, mira, acuérdate que todos los viernes yo me reúno con los muchachos en la esquina. No. Cuando tú te casaste, aunque tú tienes papá y mamá, ellos se convirtieron en segundos y terceros. Ahora tu esposa se convierte en primero. Pero sobre eso está Cristo, la cabeza del hogar. No sé por qué estoy hablando estas cosas, pero a alguien Dios le tiene que estar hablando. My goodness. Hubo un cambio de posición. La pared que había entre nosotros fue removida y ahora somos parte del reino. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Se rasgó el velo. Ahora nosotros no tenemos que entrar allí un sumo sacerdote una vez al año o matar un animal y rociar la sangre. No. Ahora tenemos acceso. Hubo un cambio de actitud porque ahora el Espíritu Santo nos empoderó y trabaja en nosotros, nos selló como hijos de Dios, transformó nuestro corazón para vivir la vida en Cristo a través de nosotros. Escribe esto. La actitud que tú aplicas a lo que yo estoy diciendo en este día va a determinar los resultados. Voy a repetir eso. La actitud que tú aplicas a lo que estamos hablando, a lo que estorba tu fe, a lo que estamos proyectando en esta mañana, escucha bien, va a determinar los resultados que tú vas a tener. Hay cientos y miles de personas que van a las iglesias que son lo mismo ayer, siguen siendo lo mismo hoy y seguirán siendo lo mismo el día de mañana. ¿Por qué? Porque son oidores, pero no son hacedores. Lo tercero, no solamente hubo un cambio de posición, un cambio de actitud, hubo un cambio de destino. Le digo, Juan capítulo 5, verso 24, la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna. Diga conmigo, tengo vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues han pasado de muerte a la vida. Todavía hay mucha gente que desconocen esto y creen esto, y eso estorba tu fe. No somos meros pecadores, no somos meros abatidos. Por eso es que la Biblia enseña tanto sobre no hablar de nuestro pasado y dejar de traer a la memoria las cosas antiguas, porque todo eso estorba tu fe. Sí, a ti mismito que llevas 30 o 40 años en el evangelio, todo eso ha venido estorbando tu fe, siempre hablando de lo mismo y lo que no tiene, y que si te duele y que si esto, no estoy diciendo que usted no se puede quejar, pero tú tienes que determinarte en esta mañana y tú reconocer que ha estorbado tu fe para no ver manifestado lo que se te ha prometido a ti. La gente vive la vida sobreviviendo. No, yo no vivo sobreviviendo. Yo vivo la vida porque Cristo está en mí. Yo digo como el apóstol, y tú dije esto conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces somos nuevas personas creados con la misma naturaleza de Dios en nuestro espíritu. Somos hijos de Dios, coherederos en Cristo Jesús. Y Juan concluye su carta, dice, donde habla temas como la justicia, el amor, la verdad y el conocimiento. Y mira cómo concluye esta carta en Primera de Juan capítulo 5 verso 13. Le escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Nota que tú tienes que creer a lo que estamos hablando para que sepan que tienen vida eterna. Juan le está reiterando al pueblo, le está escribiendo a la gente y le dice, les estoy escribiendo a ustedes, pues a ti te estamos hablando, Cristo te está hablando a ti. Yo no soy Cristo, amado, yo solamente soy un medio, eso es todo. Y dice que creen en el nombre del Hijo de Dios
para que sepan que tiene vida eterna. ¿Sabes tú eso? ¿Sabes tú que tienes vida eterna? Entonces, ¿por qué le tienes tanto miedo a la muerte si tienes vida eterna? Porque la vida física dura poco, hermano. Esto, mire, esto en un abrir y cerrar de ojos ya estamos. Como me dijo una señora el viernes, yo estoy ahí bien motivado. Me dice, ay pastor, disculpe, pero esa barbita lo hace ver más viejito. Pues yo soy un viejito sabroso. Pero eso soy yo, eso soy yo acá, eso soy yo. Pregúntale a mi esposa. Yo la quiero. Número 2. ¿Qué estorba nuestra fe? No entender nuestro lugar en Cristo. Una de las situaciones en una compañía es que haya muchos empleados y 2 o 3 no entiendan el lugar que les corresponde a ellos. Es lo mismo, es lo natural. El mundo natural es paralelo al mundo sobrenatural. De hecho, en los hogares a veces se hacen, hay padres que gracias a Dios tienen a los hijos o los han reeducado para que alguno de ellos, tú botas la basura todos los miércoles, los martes por la noche, tú la sacas, tú haces esto, tú tienes que recoger. Cada uno recibe una orden o recibe un mandato y eso es bien importante. Para que ellos sepan cuál es el lugar que les corresponde dentro de ese hogar. Por eso un padre, una madre le va a decir a una hija, mira, tú vives en esta casa y esto es de todo, pero en este momento nosotros tenemos autoridad sobre ti de acuerdo a las escrituras para que mientras tú vives bajo esta casa, tú sigas el A, B y C. Entonces el énfasis de la mayoría de la iglesia del siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI es pragmático. Por ejemplo, y se han escrito libros y muchas cosas de eso. ¿Cómo yo puedo manejar mi matrimonio, pastor? ¿Cómo puedo prosperar económicamente? ¿Cómo puedo ser sano? ¿Cómo puedo maximizar el potencial o el talento que yo tengo? ¿Cómo yo puedo hacer esto para que Dios haga lo otro? Esta es la mayoría del mensaje que hemos escuchado en los últimos 3 o 4 siglos. Un mensaje pragmático, práctica. Si yo hago esto, Él hace esto. Si yo hago lo otro, Él hace. Y eso tiene su lugar en orden. Pero el problema con solo enfocar en lo pragmático es que olvidamos lo que el apóstol Pablo nos invita a conocer. Él dice, para crecer en nuestra fe. Entonces, si nosotros no crecemos en nuestra fe, entonces no podemos claramente definir nuestro lugar en Cristo. Lo que creamos va a impactar nuestro comportamiento en cuanto a la fe del Hijo, porque fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora es interesante porque en el libro de Efesios capítulo 1 al capítulo 3, que se lo recomiendo a mis hermanos, Pablo expone verdades teológicas gloriosas. Antes de explicarla en los capítulos 4 y 6, en el capítulo 1 al 3 las expone. Lo mismo hace en Romanos capítulo 1 verso 11 ante las instrucciones prácticas en el capítulo 12. Por eso, cuando la Biblia dice que es importante meditar en la palabra, porque el evangelio no es complicado, se te dan instrucciones, se te dicen cómo hacerlo y luego te pasan a la parte más madura de cómo tú llevarlo a cabo. El escritor de Hebreos es interesante porque a veces vitalmente el entendimiento quién es Dios y quiénes somos nosotros y qué Dios ha hecho por nosotros en Cristo es el fundamento que nosotros vivimos como creyentes. Y si no lo entendemos, déjame repetir eso porque esto es parte sólido de esta enseñanza, es vitalmente importante que entendamos, número 1, quién es Dios. Número 2, quiénes somos nosotros. Y número 3, que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Porque ese es el fundamento de la fe del Hijo como creyentes. Y hay muchas personas que todavía en todo este tiempo practican un evangelio de práctica o pragmático. Ahora es interesante porque el escritor de Hebreos sigue el mismo patrón en los primeros 4 capítulos. Él demuestra cómo Cristo es superior a todos en su persona. Del capítulo 5 en adelante, verso 10 al 8, muestra cómo Cristo es superior a todos en el sacerdocio. Hace un tiempo atrás, y todavía hay un famoso apóstol que él dice que Dios lo llamó a ser apóstol de apóstoles. Mire, mi hermano, con todo el respeto que usted se merece, el apóstol de apóstoles se llama
Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el machacán grande, ese es el Cid campeón, ese es el apóstol de apóstoles. Y en Hebreos se nos deja saber claramente que Él es superior a pastores, a profetas, apóstoles, evangelistas y maestros. Oh my God. Pero al comienzo del capítulo 10 de Hebreos, verso 19, hasta el final del libro, basado en las verdades que han presentado, el autor ahora comienza a abrirnos y a correr la cortina y dejarnos ver cómo Cristo es superior. La superioridad de Cristo debe estimularnos, escucha bien, a soportar en fe aún en medio de las pruebas. Santiago capítulo 1. Gózate en medio de tribulación. Gózate en medio de tu prueba. Santiago lo dice tan claro y luego dice, pero pida con fe, no dudando nada. No permite que la duda estorbe la fe de Cristo que está dentro de ti. Yo creo que lo que está enseñando tanto Efesios, Romanos y Hebreos es para enseñarnos a practicar nuestra nueva posición en Cristo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 19 al 21. Por eso, amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo, podemos entrar libremente en el lugar santísimo. Jesús nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Qué interesante que, aunque es simbólico, cada vez que las personas hacen la comunión, lo que están es caminando por el camino que Cristo ya abrió. Además, en Él tenemos un gran sacerdote que está al frente de la familia de Dios. Ok, espérate. ¿Tú me quieres decir, Pastor Roberto, que Cristo todo el tiempo ha estado frente de mí? Pues seguro, todo eso que tú has caminado, todas esas luchas que tú has tenido, todos esos estorbos que tú has tenido, todas esas caídas que tú has tenido, ya Él las pasó. Él te está esperando al otro lugar. Ahora te toca a ti. ¿Te acuerdas? Jesús, si eres tú, di que vaya. Ven, Pedro, soy yo. Y Pedro caminó. Todo iba bien hasta que lo que estaba sucediendo alrededor, escucha bien, estorbó la fe de Pedro. Y dice la Biblia que cuando la fe de Pedro se estorbó, comenzó a hundirse. Yo no sé los que están viéndome esta mañana y escuchándome. Quizás tú estás en el agua y te sientes que te estás hundiendo. Pues en esta mañana el Señor extiende la mano y te dice, anda, toma mi mano. Si tú eres una de esas personas, si tú eres una de esas familias, si tú eres una de esas esposas, si tú eres uno de esos esposos, de esos hijos o nietos, toma la mano. Él dice, toma mi mano y agárrala fuerte. Y vamos, sal de ese lugar. Vamos, levántate y camina sobre la palabra en este día. Hermanos, gracias a la sangre de Cristo, tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Ya no nos tienen que dar una invitación. Antes los sumos sacerdotes iban por nosotros. Ahora, amados, tenemos entrada libre. Jesús te abrió un camino nuevo, vivo, a través de la cortina, a través de su cuerpo. Y eso lo tenemos a Él como un gran sacerdote que está frente de tu casa, frente de los Ramírez, frente de los Caputi, frente de los Laja, frente de los Candelarios, frente de los Rodríguez. Él está frente de los Galeanos, frente de los Castellanos. Él está frente de los Cruz. Él está frente, Él va al frente todo el tiempo. Por eso, si vas a través del Nuevo Testamento, particularmente las epístolas, las cartas, busca todas las escrituras en las cartas que ponen en Cristo, en Él y en quién. Donde quiera vas a ver en Cristo, en Él y en quien tenemos. Busca las cartas, léelas. Saca tiempo, toma un marcador y te vas a dar cuenta, amado, porque vas a descubrir que estas expresiones ocurren sobre 133 veces. Sobre 133 veces los apóstoles que escribieron, y más el apóstol Pablo, estamos en Cristo, estamos en Él, en quien tenemos redención. 133 veces.
Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Crees eso? Mayor es el que está en nosotros, mayor que la enfermedad, mayor que la escasez, mayor que la duda. Él está en nosotros. ¿Sabes qué? Mira, el mejor empleo, el mejor salario, la mejor posición de trabajo y el mejor horario de trabajo está esperando por ti. Pero es que tú tienes muchos estorbos en la fe. Hay estorbo, hay gente, por ejemplo, que por no terminar una clase o no terminar ese último año, otros no quieren ni estudiar, no van a alcanzar más de lo que ellos no se proponen. Siempre están ocupados, pero eso es otro tema, vamos a dejar eso para después. Colosenses 1:3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No es que me va a librar, Él nos ha librado y trasladado al reino. Tú y yo estamos en el reino. Pablo dice en Efesios claramente, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, y dice que fuimos bendecidos con toda bendición en el mundo sobrenatural. Si tú no crees eso, eso estorba tu fe. Entonces, a medida que leemos el nuevo pacto, encontramos este tipo de escritura. Tienes que cambiar tu confesión, tu actitud. O sea, tú vas a seguir viniendo a la iglesia y eso es lo que va a decir, yo voy a esta iglesia. Eso no cambia nada. Es el Cristo que está en ti, que te empoderó, y tú permites que ese Cristo actúe en y a través de ti. Es lo que va a hacer un cambio grande. Hay una canción que decía, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hubo un cambio. No, tú lo conociste, ahora viene un proceso de aprender. Ahora viene un proceso de crecer. Ahora viene un proceso de escuchar la palabra. Ahora viene un proceso de ensancharnos. Las personas piensan que esto es inmediato. No, hay que practicar. No hay un deportista, amado, que haga algo grande si no practica. Viendo una serie que están viendo, creo que hoy es la última, sobre Michael Jordan, cuando perdió aquí con los Magic, que el famoso momento donde Nick Anderson en aquella final le quita la bola a Michael Jordan. Bueno, ese era el primer año que él regresó después de 2 años tratando de aprender a jugar pelota. Y ahora regresa al básquetbol, pero tuvo 2 años inactivo en un deporte que es bien activo. Y esa serie yo la estaba viendo el domingo, cuando viene bajando, que si metía ese canasto por un punto nos ganaba, y viene Nick Anderson sin que él se dé cuenta y le quita la bola. Me pregunto yo, ¿cuántos de ustedes estaban por ganar esa batalla? ¿Cuántos de ustedes estaban porque esa puerta se le abriera y permitiste que la duda, el miedo o una palabra de alguien te robara la fe? O te estorbaron la fe, te quitaron la bola. Anyway, los Magic ganaron, eliminaron a los Bulls. Pero hubo algo que se dijo ahí. Yo siempre estoy atento a lo que se comenta. Cuando ese partido terminó, el coach o el entrenador de Michael Jordan lo llama. Acuérdate que hacía 2 años que él no jugaba básquet. Y le dice, Michael, vi el juego, ya entiendo. ¿Cuándo quieres comenzar a practicar? O me dejas saber cuándo quieres comenzar a practicar. Eso es lo que dijo Michael Jordan. Mañana comenzamos. Cuando yo escuché eso dije, my God. En otras palabras, el hombre estuvo 3-4 meses, todo el tiempo que quizás algunos basquetbolistas se van ahora a pasar tiempo con la familia, a hacer otras cosas. Y el año que siguió, volvimos a enfrentarnos los Bulls con los Magic. La mala noticia, que nos pasaron la escoba. Nos ganaron los 4 juegos. Tú dirás, wow, pero eso es baloncesto. No. Ese es el problema. Muchos de ustedes, escucha eso, que se dejan estorbar su fe, pudiendo barrerle la cancha al mismo diablo, pudiendo barrerle la cancha a tus críticos, a los que te señalen. Siempre te sigues conformando con lo que tienes. Y tengo malas noticias, el reloj sigue marcando las horas. Ahora escucha bien, yo dije que tu confesión siempre va a controlar la influencia que Dios y su palabra pueda tener en ti. Amado, tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Lo que tú confieses es lo que tú posees. Hay gente que van a vivir toda la vida enfermo porque de eso es todo lo que hablan. Escucha bien, escucha. Cada vez que abrimos la boca y dejamos escapar una palabra, tú cosechas la consecuencia de lo que salió de tu boca.
Quiero repetir eso. Cada vez que tú abres la boca y usas las cuerdas vocales y usas el mensajero de tu corazón, que es la lengua, tú vas a cosechar la palabra que salió de tu boca. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, tenía limitaciones como las nuestras. Sin embargo, lo muestra como un ejemplo de hombre justo, porque se mantuvo haciendo las declaraciones correctas. Mira esto: dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad, en él que no hay engaño. Y esto es poderoso porque el salmista dice que nosotros somos dichosos, felices y de ser envidiados. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 5, el apóstol va a decir: al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Tú sabes qué estorba la fe? No conocer la justicia de Dios. No conocer. Por eso dice: dichoso, feliz, aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad, porque Él se hizo justo. Vimos ahorita que llevó nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, y por su cuerpo destruido o herido fuimos nosotros sanados. Entonces la sangre de Cristo no solamente cubre el pecado, sino que nos limpia de todo pecado. Y el nuevo nacimiento, somos nueva criatura, justificados en Cristo Jesús. Primera de Juan 1:9. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Mi aceptación nunca se basa en lo que yo puedo hacer. Mi aceptación para Él nunca se basa en lo que yo puedo hacer, sino en lo que Jesús ya ha hecho. Y mucha gente no reconoce esa justicia. Eso estorba tu fe. Wow. Hay dos sucesos que ocurren en la persona que piden perdón. Número uno, cuando confiesas tu pecado. Y número dos, cuando el Señor te perdona. Dos cosas. Tú confiesas y perdón. Dos sucesos. El Señor te limpia de toda injusticia. Nos viste de su justicia que Cristo compró a través de su muerte. Escucha lo que voy a decir, amado. Esto lo escribí esta mañana aquí. El regalo de Jesús es su justicia. El regalo de Jesús a nosotros es su justicia. Y está completa que por medio de Él el Padre me acepta. Por eso, si no tenemos un claro entendimiento de la justicia, eso nos impide a tener la valentía de acercarnos a Dios, al trono de la gracia. Quizás no tengo tiempo para citarte todos los versos, pero Efesios 3:12 lo vamos a poner rapidito. Gracias a Cristo, a nuestra fe en Él, podemos entrar en su presencia de Dios con toda libertad y confianza. Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza, seguridad, al trono de la gracia. Cuando tú no conoces justicia, no vas a hacer eso. Y eso estorba tu fe. Lo cuarto que estorba nuestra fe, cuando nosotros no comprendemos los derechos que tenemos en el nombre de Jesús. Juan 14:12, Jesús dice: le digo la verdad, todo el que crea en mí hará las obras que yo hago o he hecho, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Marcos 16, estas señales o milagros acompañarán a los que creen, o voy a hacer una paráfrasis, o a los que no permiten que su fe sea estorbada. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, tomarán serpientes en la mano sin que nada les pase. Si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Hay muchas cosas que estorban la fe. La quinta, no discernir cómo actuar en la palabra. Cuando no tenemos claridad lo que la palabra dice y actuamos. En consejería premarital se trata de descubrir algunas deficiencias de la pareja. Que se enamoraron o se casaron porque se vieron, tuvieron intimidad, ni se habían casado. Ahora dice que se aman, pero no definen qué es el matrimonio y por qué está pasando lo que está pasando. Yo creo que deberíamos dejar de simplemente
obedecer la palabra y comenzar a actuar por la palabra. Yo escucho, no, pues yo obedezco la palabra, pero no actúas. Entonces tienes que, las dos, obediencia y acción, son importantes. Si tú quieres discernir cómo actuar en la palabra, Santiago 1:22 dice, no solamente escuche lo que estás oyendo hoy, tienes que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Me pregunto cuántos creyentes se sientan en bancas de iglesia y en sillas que ellos mismos se engañan. Porque escucharon algo, salieron de aquí y no hicieron más nada. Me puedo preguntar a ustedes, los que me están viendo, ¿vas a revisitar y escuchar esto de nuevo? ¿O te vas a seguir engañando diciendo, sí, yo sé eso? Proverbio dice, confía en el Señor, la palabra, de todo corazón, y no te apoyes en tu propia interpretación. Santiago 2:23 lo dice de esta manera, y así se cumplió lo que dice la Escritura, Abraham le creyó a Dios. Diga conmigo, en este día, tomo la determinación de creerle a Dios. Y dice, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Ahora nosotros somos justos porque Cristo nos hizo justos. Nuestra justicia viene en creer por fe lo que Él hizo en la cruz. Incluso fue llamado amigo de Dios. Y concluyo en este día. Lo sexto que va a estorbar nuestra fe: no concebir que tenemos que mantener nuestra declaración de fe. Tienes que cambiar tu lingo, tu lenguaje, tu palabrería. Lo tienes que hacer. Escucha bien. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, nuestra profesión, nuestra declaración. ¿De qué? De la palabra. Dice, reténla, vive con ella, no la dejes, porque eso estorba tu fe. Entonces, quiere decir que la confesión, declaración, escucha bien, de su palabra va a controlar mis circunstancias, va a controlar mis miedos, va a controlar mi vida, va a controlar mi matrimonio, va a controlar todo lo que me rodea. Cuando yo, o lo que yo hablo, armoniza con su palabra. Escucha bien, esto es importante. Cuando lo que tú hablas armoniza con su palabra, esto señala obediencia y sometimiento a la misma. Por eso concluyo con esta expresión: no permitas que nada ni nadie se convierta en un obstáculo de la fe entre ti y Jesucristo.